Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traje una nueva zapatilla para correr. Hoy les voy a hablar de las Nike Air Zoom Vomero 16. La línea Vomero años atrás fue una zapatilla rodadora para meterle muchos kilómetros, para esos días más fáciles, una zapatilla rodadora para ir a ritmos más tranquilos, pero ahora la Vomero se ha convertido en una zapatilla mixta, ofreciendo mucha comodidad, máxima amortiguación, pero estando preparada para los ritmos más alegres. Hoy vamos a ver cómo está fabricada la Vomero 16, cuáles son las tecnologías que la componen, a qué ritmo se mueve mejor, a qué tipo de corredor está dirigida y algo muy importante, el precio de la zapatilla. Hoy te voy a decir si realmente la Vomero 16 vale la pena o no. ¿Querés saberlo? Quédate hasta el final. A principios de este año, cuando se filtraron imágenes de la Vomero 15, los fanáticos de la Vomero se emocionaron con lo que parecía ser una zapatilla muy suave y más lujosa que la Vomero 14. Sin embargo, esa emoción se disolvió cuando comenzaron a surgir rumores de que la producción de la Vomero 15 había sido cancelada debido a unos errores de fabricación en la parte superior del calzado, y solo estuvo a la venta en algunas pocas regiones, mientras Nike hacía correcciones para relanzar en pocos meses el modelo definitivo, que terminan siendo las nuevas Vomero 16. La mediasuela está compuesta por la espuma Zoom X, la espuma tope de gama que Nike le da a sus calzados de competición. A simple vista parece no ser el mismo compuesto Zoom X que vimos en las Vaporfly o en las Alphafly por ejemplo. Y es que en las Vomero 16 el Zoom X está encapsulado, envuelto sobre una capa de otro compuesto similar al ya antiguo Cushlom que supimos ver en las Pegasus 36. Pasando a la zona delantera de la mediasuela, en su interior tenemos una cápsula de aire justo debajo de los metatarsos, tal cual vimos en los modelos Pegasus 37 y 38. En la parte trasera tenemos 26 mm de altura y en la parte delantera tenemos 16 mm de altura, lo que nos da un drop de 10 mm y vemos que tiene unas medidas que son las que habitualmente se utilizan en zapatillas mixtas. Ahora, antes de continuar, te quiero sugerir que si sos corredor y te interesa el calzado de running, estaría muy bueno que te suscribas al canal, ya que periódicamente voy subiendo reseñas de los diferentes calzados que van saliendo para correr, y si no querés perderte ninguna novedad acerca de calzado de running, suscríbete. La suela es uno de los puntos más notables de las Nike Vomero 16. Es una zapatilla muy protegida que va a garantizarnos centenares de kilómetros de vida. Esta suela está compuesta por el caucho OGR002, que es un caucho con gran resistencia a la abrasión. Y no solo garantiza muchos kilómetros de vida, sino que hace que tanto en asfalto seco como en tierra se agarre mucho mejor que varios de sus rivales tope de gama. Donde más pierde tracción la Vomero 16 es en el piso mojado, ahí es donde no nos da tanta seguridad. Otra superficie donde es muy insegura es sobre las superficies lisas, así como baldosas, pisos cerámicos. Ahí es donde la Vomero 16 pierde mucho agarre. Sinceramente las Vomero 16 no me han dado tanta seguridad sobre esas superficies, así que las vamos a utilizar exclusivamente sobre tierra o sobre asfalto siempre seco. La parte superior es la parte donde Nike hizo sus correcciones respecto a las Vomero 15, ahora aportando una mejor sujeción del pie y algo más estructurado para la larga distancia. Este upper se compone de una malla de ingeniería muy cómoda al tacto y muy transpirable. La lengüeta es extremadamente acolchada y es otra gran corrección que le dieron respecto a las Vomero 15, que traía una lengüeta que generaba mucha incomodidad. La parte media se ha reforzado externamente por un tejido más denso que abraza el mediopié y favorece una mayor sujeción al pie. Asimismo, en la parte trasera también se ha incluido un refuerzo externo de plástico para fijar mejor el Aquiles y darle un poco más de estabilidad al talón. Una de las cosas que más me gustó de esta Vomero 16 es su amplitud de base. La verdad que tiene una amplitud de base muy amplia. En la parte del talón tenemos 97 milímetros de ancho y en la parte delantera tenemos 119 milímetros de ancho. Una zapatilla con muchísima base y nos daría a entender que estamos ante una zapatilla muy estable. Además, como dijimos antes, en la parte trasera traen una pieza rígida para darle más sujeción al talón, aportándonos un poco más de estabilidad. Y aunque Nike no las haya catalogado como una zapatilla de estabilidad, probablemente si lo hubiesen hecho nadie los hubiera podido contradecir.
respecto al peso de las Vomero 16, estamos hablando que en un talle 11 US americano que corresponde a un 45 europeo, tenemos una zapatilla de 325 gramos. Y vemos cómo de a poco se va achicando esa brecha de peso que había siempre entre las Vomero y las Pegasus. Porque en este caso tenemos 325 gramos en las Vomero 16 y en unas Pegasus 37 tenemos 310 gramos. Tenemos apenas 15 gramos de diferencia, así que ya prácticamente no tenemos diferencias de pesos. Realmente disfruté de las Vomero 16, pero al parecer ya no es lo que supo ser a nivel de máximo confort y amortiguación como supieron ser sus versiones anteriores, que era una zapatilla rodadora para rodajes tranquilos con mucha comodidad en los pies. Al parecer Nike ha decidido ubicar a otros modelos en ese segmento y han convertido las Vomero 16 en una zapatilla mixta para usar todos los días en todo tipo de entrenamientos. En distancias medias de entre 10 y 20 kilómetros se sintió mucho mejor a ritmos acelerados. Ritmos de entre 5.20 y 4.20 minutos por kilómetro. Realmente se la sintió con una gran respuesta. Por otra parte, encontré que no era tan agradable en carreras fáciles y de recuperación a ritmos regenerativos. Y eso es debido a su firmeza en el talón y en el antepié. Correr con las Vomero 16 se sintió prácticamente igual que correr con las Pegasus 38. Con la diferencia es que las Vomero claramente tienen mejor estabilidad y más comodidad en el upper, lo que le da esos gramos de más respecto a las Pegasus. Ya pasando al precio, en Argentina las Vomero 16 tienen un precio de 24.999 pesos argentinos. Y en otros mercados se está comercializando por 160 dólares americanos. Ahora mi consejo es no comprar la versión anterior, o sea las Vomero 15. Hay muchísimo stock de las Vomero 15 todavía, pero valen exactamente lo mismo que las Vomero 16. La versión anterior tenía una sujeción muy mala comparada al modelo nuevo y una lengüeta demasiado larga sin acolchados que ofrecía algunas molestias al correr, y por eso mismo solo se vendió en algunas regiones. Si hoy en tu ciudad solamente conseguís Vomero 15, espera un poquito porque no falta mucho para que llegue la Vomero 16, ya que solo tienen apenas unos meses de diferencia de lanzamiento. Serán 6 o 7 meses de diferencia de lanzamiento entre la Vomero 15 y la Vomero 16. O sea que si la Vomero 15 ya la tenés en tu ciudad, probablemente la Vomero 16 ya tiene que estar llegando y te conviene esperarla porque estamos hablando por el mismo precio una zapatilla que está mucho mejor lograda que la versión anterior. Y ahora yéndonos más atrás todavía, a las Vomero 14 que todavía se consiguen en el mercado, definitivamente si no las conseguís con un super mega archi descuento, directamente te recomiendo que no las compres a un precio similar a este, porque la verdad que la Vomero 16 es ampliamente superior a la Vomero 14. Ya definitivamente el modelo viejo no vale la pena comparado con esto. La Vomero 16 es para un corredor con pisada neutra de entre 65 y 85 kilos, que busca una zapatilla mixta con buena estabilidad para rodar a ritmos de entre 5.20 y 4.20 minutos por kilómetro. Sirven perfectamente para un corredor que use plantillas, ya que van muy bien en las Vomero 16, y además si estás buscando un reemplazo para tus Pegasus 37 o 38, realmente son una gran opción, ya que tienen una parte superior más cómoda, una suela más resistente y un andar más enérgico con el Zoom X. Por otra parte, son una gran opción para la media y la larga distancia, para alguien que quiere completar un maratón con un objetivo aproximado a las 3 horas y media. Ahora, lo que más me gustó de las Vomero 16, te puedo decir que fue su suela muy duradera, es una zapatilla muy estable, con un upper muy suave y muy cómodo, y con un antepié con una gran respuesta. Ahora, lo que menos me gustó de la Vomero 16 es que tiene un andar muy firme para una Vomero. La verdad que las transiciones no son tan suaves como supieron ser en sus versiones anteriores. Lo otro que tampoco me gustó es su poco agarre sobre piso mojado y sobre superficies lisas. La verdad que me hubiera gustado que esta zapatilla, que realmente tiene muchísimas cosas buenas, que hubiera tenido un poquito más de agarre en diferentes superficies. Bueno amigos, voy a ir dejando el video por acá y paso a comentarte que en el próximo video voy a hacer una comparativa de las Vomero y de las Pegasus, que ahora cada vez se achica más la brecha entre una zapatilla y otra, pero siguen habiendo diferencias y ahí vamos a saber cuál de las dos te conviene más. Así que si no quieres perderte ese video, tenés que estar suscrito al canal para no perderte ese video ni los próximos que se vienen. Además por acá te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas a seguirme en Instagram. Y si el video de hoy te gustó, dale click al botoncito de me gusta, que eso me sirve un montón. Ahora si querés podés ir haciendo clic en este círculo
Una vez que hagas clic en este círculo, ya quedarías suscrito al canal para que YouTube te sugiera más videos cuando haya nuevo contenido de este canal. Además, te voy a dejar dos videos de este lado que probablemente te pueden llegar a interesar. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, me despido, gracias por verme y nos estaremos viendo en un nuevo video con más calzado para corredores.